La última lección, que es la 705, por favor, con la ayuda del Señor. Y la porción bíblica la tenemos en Romanos 11, 33 al 36, por favor. Carta del apóstol San Pablo a los Romanos, capítulo 11. Gloria a Dios. Romanos 11, 33. Leo el 33, ustedes el 34. Nos unimos en el versículo 36. Gloria a Dios. ¿Lo tenemos, hermanos? Leo para ustedes, dice: oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán incomprensibles son sus juicios e inescrutables sus caminos. ¿O quién le dio a él primero para que le sea pagado? Porque de él y por él y en él son todas las cosas. A él sea la gloria por siglos de amén. ¿De quién hablan? De Cristo. ¿Cuántos damos gloria a Cristo? Estamos hablando de Cristo. Vamos a orar, hermanos, para que Dios nos ayude en esta mañana de escuela dominical. Padre, te agradecemos y te damos muchas gracias, Señor, por todo lo que tú tienes para nuestra vida. Te agradecemos infinitamente, Señor, que tengas misericordia de nosotros, que tengas compasión, que nos hayas dado el alimento toda la semana, que nos hayas dado trabajo, Señor, tanto material como espiritual. Muchas gracias. Gracias, Señor, porque nos has dado la vida, porque nos has dado, Señor, la salud, porque nos has tenido, Señor, delante de ti en bendición. Nos has protegido de los maleantes, de accidentes y de tantas cosas. Te agradecemos. Hoy empezamos una semana más y te pedimos en el precioso nombre de tu Hijo Jesucristo que sigas con nosotros. Aquí está tu palabra, Señor. Permite que sea de bendición para todos nosotros, desde el mamante hasta el más anciano. Muchas gracias, Señor, y te agradecemos una vez más que nos permitas en tu misericordia estar en tu casa y no en un accidente, que nos permitas estar en tu casa y no tras las rejas en una cárcel. Somos libres por tu Hijo Jesucristo y te agradecemos mucho. Si alguno viene en camino, tráelo con lazos de amor y de misericordia. Y a los que tienen ociosidad allá en su casa o están preocupados de otros asuntos, Señor, primordiales para ellos antes que tu santa presencia, no les des paz hasta que sean salvos. Señor, te agradezco por usar mi vida y por darme tu palabra. Cuando sé que haces más, te doy gracias en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Gloria a Dios. ¿Pueden sentarse, hermanos? ¿Podemos darle la gloria a Dios? Vamos a repetir, hermanos, por favor, todos los varones, el tema general, con la ayuda del Señor. Ahora todas las hermanas. El tema del mes, todos juntos. El título, los varones nada más. El texto áureo, solo las mujeres. Todos juntos, la verdad práctica, dice: la sabiduría y la ciencia de Dios
son virtudes que por nosotros no son comprendidas, pero gracias a Dios en nuestro corazón han sido recibidas. ¿Cuántos han recibido la sabiduría de Dios? Fíjense que dice el apóstol Pablo que hablarle de la cruz a mucha gente le es locura. ¿Por qué le es locura? Porque dicen, es una exageración, eso no es cierto, eso lo escribió un hombre. Sí, la palabra de Dios no fue un hombre, fueron muchos hombres, hermanos, y fue por misericordia de Dios que fueron los agiógrafos, así nombrados, que Dios eligió, hermanos. Cuando se ha escrito otro libro del profeta Daniel? ¿Se ha escrito otro libro del profeta Daniel? ¿Verdad que no? No, hermanos, Dios le habló y eligió a ese hombre. ¿Cuándo se ha escrito otro Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia, por otro Moisés? Jamás. Son hombres santos, elegidos por nuestro Dios. ¿Cuántos damos gloria al Señor, hermanos? Bendito sea Dios. Dice, hermanos, que la sabiduría y la ciencia de Dios, hermanos, la sabiduría y la ciencia es algo, hermanos, dice acá en la verdad práctica, la sabiduría y la ciencia de Dios son virtudes que por nosotros no son comprendidas. La sabiduría y la ciencia. Hay mucha gente, hermanos, que dicen, ¿a poco nada más porque oró ya sanó? ¿A poco porque oró el muerto se levantó? Cuando es de Dios y cuando Dios da la permisión, el muerto se levanta. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Sí? Cuando Dios dice vámonos, ni con el mejor médico del mundo. Cuando dice Dios vámonos, vámonos. Pero cuando es permisión de Dios. ¿Eso qué es, hermanos? Eso es la sabiduría de Dios y la ciencia de Dios. ¿Cuál podría ser, para que entendamos así rapidito, ejemplo, la ciencia de Dios? A mí me han preguntado gente, ¿verdad? ¿Quién o cómo los planetas? ¿La ciencia humana? Porque existe la ciencia humana. Y la ciencia humana te empieza a decir, ¿verdad?, cómo se empezó a formar un planeta, los pasos, el proceso, ¿verdad? Y cómo fue que ellos creen en su ciencia. Ellos creen que así fue. ¿Quién sabe la verdad? ¿Quién sabe la verdad? ¿Cómo se formaron las cosas? Dios. ¿Qué es eso, no? ¿La ciencia de Dios? Eso es la ciencia de Dios, hermanos. Job, ¿qué le dijo al Señor? A mí me consterna esa palabra, hermanos. Y le dijo al Señor, cíñete ahora como varón. ¡Ay, Dios mío! Mira nomás lo que le dijo el Señor, cíñete ahora como varón y contéstame. Santo Padre, ¿tú estabas cuando puse el fundamento de la tierra? Pues ¿quién estaba ahí, hermanos? Nadie. Le dice a Job, ¿tú estabas cuando formé los mares? ¿Tú ves cuando paren las ballenas? ¡Ay, santo Dios! Dice uno, no, pues no sabemos nada de eso nosotros. Acá de las gallinas y los chivos y las vacas y caballos, pues sí sabemos, pero esas cosas no sabemos. Le habla al Señor y le habla de las Pléyades. ¿Quién de ustedes saben qué son las Pléyades? ¿Qué son las Pléyades? Le habla al Señor, le dice, ¿tú sabes de las Pléyades cuando yo las formé? Hace años, hermanos, me metí en ese asunto de estudiar. Dije, quiero saber qué es esto. Es un conjunto de estrellas o de planetas en forma de unos brazos y van girando, hermanos, van girando. En todo el universo va pasando.
¿qué van haciendo? Más planetas. Pero ¿quién les dice que hagan eso? ¿O quién controla eso? Dios. ¿Cuánto le dan la gloria al Señor? ¿Sabes cuál es la ciencia de Dios? ¿Cómo es posible que el planeta Tierra y todos los planetas estén así? Sin que esté, vaya, la Biblia, con todo respeto, está aquí en el púlpito y la está deteniendo. Si la pongo aquí, ¿qué le pasa? Se cae. ¿Por qué no se caen los planetas? ¿Quién los sostiene? Pues Dios, hermanos. ¿Se dan cuenta cuál es la ciencia de Dios? Hermanos, es algo profundo, es algo tremendo. ¿Conocemos el tercer cielo? No lo conocemos. Conocemos el primero, que aquí vemos las nubes, vemos que vuela el avión, el helicóptero, las aves. En la noche conocemos el segundo cielo por su misericordia, cuando nos descubre el manto del cielo, ¿verdad? Todas las estrellas, nos cubre todo, hermanos, nos descubre todo y decimos: ¡ah, qué hermoso! A mí me encanta ver las estrellas y me maravillo de Dios. Digo: Señor, qué poder tienes, cómo no se nos vienen encima. Es que lo tiene todo controlado por su mano. ¿Sabes cuál es la ciencia de Dios también? ¿Por qué el agua del planeta no se va al espacio? ¿Qué lo contiene? ¿Qué lo contiene? ¿Por qué tú y yo no volamos hacia el espacio? ¿Por qué no nos vamos hacia el espacio? Es la ciencia de Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Sí, hermanos. Yo muchas veces he pensado de ir en el carro y digo: en donde se fuera para arriba, digo: Dios mío, ¿a dónde me iría? Pero ¿sabes una cosa? La ciencia de Dios es que un día Cristo va a regresar y que tú y yo vamos a tomar un cuerpo celestial angelical y que vamos a volar, hermanos, al encuentro con Cristo. Alabado sea Dios. ¿Cuántos volaremos con Cristo? Volaremos, hermanos, al encuentro con Cristo. Eso es ciencia de Dios. Y ¿sabes una cosa? La gente de allá afuera dicen: tan locos, ¿que van a volar? Ni que fueran aviones. Las cosas de Dios no las puede percibir cualquiera. Dijo el apóstol Pablo: les es locura hablarles de la cruz, hablarles de las maravillas de Dios. ¿Qué dijo el Señor? Cuando le preguntaron: ¿de dónde vienes? ¿Quién eres? ¿De dónde haces todas estas cosas? ¿Quién te ha dado ese poder? Háblanos de dónde vienes, dice el Señor. Si les he hablado de las cosas terrenas y no creen, si les hablo de las celestiales, pregunto: ¿nos habló de cosas celestiales? Sí, nos habló de cosas celestiales. ¿Cuántos damos gloria a Dios? Sí nos habló de cosas celestiales, hermanos. Sencillamente cuando dicen: la casa de mi Padre. ¿Cuántos damos gloria a Dios, hermanos? Qué maravilloso, hermanos, de verdad. La sabiduría y la ciencia de Dios son virtudes que por nosotros no son comprendidas, pero gracias a Dios en nuestro corazón han sido recibidas. ¿Cuántos creemos que Cristo viene por la iglesia? Debemos de creerlo, hermanos. Es algo increíble para la gente. Es algo, dicen, es algo loco. Sí, es algo que no es creíble. ¿Por qué? ¿Por qué va a ser algo que es increíble? ¿Por qué? Porque a Jesús, he dicho, al Señor Jesucristo, lo ven como tú o como yo. Vino en su deidad humana. Atención, vino en su deidad humana. No vino, hermanos, como Dios plenamente. Pero, hermanos, dice que se despojó de su trono y se despojó de su gloria, pero no se despojó de su deidad de Dios. Jesucristo, hombre. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Dice acá en los comentarios, ya para concluir con este tema, ahora el apóstol San Pablo hace referencias a dos asuntos importantes que tienen que ver con: punto 1, ahora incluye un
himno de alabanza a Dios para la maravilla y el ministerio de su proceder en la salvación del hombre, al pensar en su misericordia y sabiduría. La única reacción posible es la adoración. ¿Adoramos a Dios? Pregunto. ¿Recibe Dios adoración de nosotros? Sí, hermanos. Oh, profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. La doxología de este versículo empieza con dos exclamaciones en alabanza a Dios. ¿Cuán? La sabiduría de Dios está llena de riquezas y se refiere a la virtud que orienta a sus propósitos, sus intenciones hacia los mejores fines. La ciencia de Dios es el conocimiento divino que Él posee y es la virtud de Dios que asegura su pleno dominio de toda la información pertinente para realizar los mejores fines que determina su sabiduría. Eso es la doxología de Dios. Eso es lo que quiere decir esa palabra. Hay cosas encerradas en Él, hermanos. Podemos entender lo que dice Deuteronomio 29:29. Las cosas secretas le pertenecen a Dios nuestro Señor, ¿verdad? ¿Cuántos damos gloria a Dios? ¿Damos gloria a Dios, hermanos? A Él le pertenecen las cosas secretas. Dice, más, ¿verdad? Moisés escribe y dice, más las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos. Las cosas reveladas. Hay cosas que no hay reveladas y todo el mundo quiere saber, ¿no? Por ejemplo, los niños cuando empiezan a crecer, para ellos la ciencia está muy avanzada. Probablemente un niño ve el río cómo emana el agua, ¿verdad? De un ojo de agua, cómo emana el agua y él la ve, ya la conoce. Pero hay otros niños donde están muy pequeñitos y tú abres la llave del agua y el niño ve cuando sale el agua y hasta se hace así, se maravilla. Y le cierras y el niño te le quedas viendo y el niño se queda así viendo y se te queda viendo. Digo, de un niño muy pequeñito, 1 año, 2 años, vuelves a abrir el agua y le metes la mano al agua y hasta le hace así. Y entonces agarra el agua y hace así y quiere agarrar el chorro de agua. No se puede, para él es mucha ciencia. Para nosotros, las cosas que hace Dios, hermanos, todas están plasmadas, las que Dios quiere que tú y yo sepamos, las que Dios quiere que el mundo sepa, están plasmadas en la Biblia. Y lo que no está en la Biblia, no podemos preguntar, no podemos investigar, no querramos rebasar la sabiduría de Dios, de querer ser más sabios que Él. Eso es imposible, hermanos, ni un hombre podrá lograrlo. El mismo Señor Jesús, dice el apóstol Pablo, todas las cosas Jesús va a sujetar bajo sus pies. Y dice Pablo el apóstol, y una vez que tenga sujetas todas las cosas a sus pies, Jesús, el mismo Señor Jesucristo, se sujetará al Padre. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Damos gloria a Dios? Debemos de entender eso, hermanos. ¿Por qué nosotros no debemos de sujetarnos? Debemos de sujetarnos. Sujetarnos a la palabra, a la voz de Dios. Aunque digamos, como que suena fantasía, ¿no? Sí. Si lo ves como un hombre común, suena fantasía. Pues que el Señor Jesús se metió y le dijo, Tabita cumi, levántate, muchacha. Y se levantó. Ay, dice nada más porque dijo eso. Es mucha ciencia para esa gente. Lázaro, ven fuera.
Cuatro días, dice, no te acerques que ya quiere. 4 días, esa es la sabiduría y esa es la ciencia de Dios. Eso le pertenece a, ¿cómo lo resucitó? Nomás porque dijo, todo lo que dice por su voz se cumple. ¿Damos gloria a Dios? Todo, hermanos. Dijo, mi palabra no volverá a mí vacía. Antes hará lo que yo quiero. ¿Por qué? Mucha gente dice, Dios es prepotente. No, es soberano. Dios es soberano, Él hace lo que Él quiere, hermanos, y nosotros le damos la gloria. Por eso la gente nos quiere sujetar. Por eso la gente quiere seguir en el mal. La gente quiere seguir en ese camino, ¿verdad? Que se le hace sencillo, fácil. ¿Por qué? Porque tiene todas las oportunidades. El baile, el antro, otra mujer, otro hombre, etcétera. Así. Y Dios, es una fantasía. Dios ni existe. Esta sabiduría no es revelada a cualquiera. Y tú y yo, por eso siempre digo, hermanos, gracias a Dios que estamos en la casa de Dios. Dijo David, para inquirir, esa palabra inquirir es aprender. Dice, para aprender en la casa de Dios, ¿verdad? Y ver su hermosura. Todo Él es hermoso, bendito sea su nombre. Es por eso que los juicios de Dios no son comprendidos por el hombre y sus caminos. Es decir, la manera que Él, Dios, utiliza para lograr sus propósitos son imposibles de comprender, dada su complejidad, profundidad o misterio. Génesis capítulo 6 dice: voy a raer toda la vida que hay en la tierra. Mi espíritu no contenderá con el hombre solo para estar en el pleito. Me han ofendido. No quieren obedecer y aquí destruiré animal, hierba y todo. ¿Qué pensaba Dios? Pues a lo mejor hacer otro planeta, ¿no? Probablemente. Aquí es donde la sabiduría, ¿verdad? Y la ciencia de Dios no le alcanza al hombre para entender. Dicen, ay, y nada más 8 se salvaron. ¿Quién cree eso? Ahí está. Esto es mucho para esa gente. Primera, no creen en Dios. No, sí creo. Pues entonces, ¿por qué no crees lo que dice la Biblia? ¿Por qué no obedeces lo que dice la Biblia? ¿Por qué? No, bueno, pues sí, algunas cosas de la Biblia sí las obedezco. Pues nomás las que le gustan, ¿verdad? No adulterarás, no, pues ese no está en su programa. No desearás la mujer de tu prójimo, no, pues ese no me gusta ese versículo. No robarás. Pues no robo. Es mi mamá y pues, le agarré 50,000 pesos, pero es mi mamá. Eso no es robo. Qué terrible, hermanos, que la gente no alcanza a entender las cosas. ¿Por qué? Porque no son espirituales. Y dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Hablarles de la cruz le es locura. Hablarles de la Biblia dicen, vaya un libro anticuado, hasta dice antiguo. Así me han dicho a mí. Fíjate, ahí, ¿cómo dice ahí? Digo, Antiguo Testamento. Imagínate, antiguo, como que ya caducó, ¿no? No, hermanos, la palabra de Dios no tiene caducidad. La palabra de Dios vive. Tiene vida, tiene poder la palabra. Bendito sea Dios. Nos exhorta, nos corrige, nos lleva al camino de la salvación y la vida eterna. Sí, gloria a Dios. Pero la gente dice aquí, ¿verdad? No es por eso que los juicios de Dios no son comprendidos, ¿verdad? Es por eso que los juicios de Dios no son comprendidos por el hombre y sus caminos. No leen la Biblia, punto 1. Punto 1, no leen la Biblia. Nada más lo que alcanzan a escuchar. 1, 2. ¿Cuándo han sido cristianos? ¿Cuándo se han apegado
a la palabra de Dios? ¿Cuándo se han metido en un ayuno de 3 días, día y noche, para humillar su carne y decirle: Dios, sálvame, Dios, perdona mis pecados? ¿Cuándo? No lo van a lograr entender la sabiduría de Dios. ¿Cuándo se han metido, verdad, de decir: todo un mes completitito voy a estar en la casa de Dios? ¿Cuándo? Esa gente no está aquí. Por eso no lo logra entender, hermanos, los designios y los caminos de Dios. Dice que no son comprendidos por el hombre y sus caminos, es decir, la manera que Él utiliza para lograr sus propósitos son imprescindibles de comprender, dada su complejidad, profundo ministerio. ¿Por qué tuvo que mandar a Moisés? Ejemplo, ¿por qué tuvo que mandar, dice la gente, a Moisés? Un mismo hombre fue a sacar al pueblo de Israel como de esclavitud 430 años. No lo entiende la gente. Dice: no era tan fácil que Dios bajara y a ver, vámonos todos, y se los llevara, que echara ahí, no sé, lumbre, o lo matara, aplastara con su mano a Faraón y a todos. Sí. ¿Por qué no lo hizo? ¿Tú le vas a ordenar a Dios? ¿Yo le voy a ordenar a Dios cómo haga las cosas? No. Él es soberano. ¿Cuántos damos gloria a Dios? Es eso, hermanos, que la gente por eso no entiende que Dios es soberano. Cuando tú y yo entendemos la soberanía de Dios, cambiamos de vida, cambiamos de pensamientos radicales, cambia nuestro entorno, nuestra sociedad. Yo ya no ando con los borrachos, yo ya no ando con los rateros, yo ya no ando con las rameras, yo ya no ando en los bailes. ¿Por qué? Ya entendí la sabiduría de Dios. Sed santos, porque yo soy santo, y a santidad os he llamado. Alabado sea Dios. Entonces se entienden los misterios de Dios. La gente dice: son misterios. Ningún misterio hay, ninguna cortina. Él la vino a quitar en Apocalipsis. Se llama recorrer el velo. Jesús nos dio toda la transparencia para entender su palabra. Damos gloria a Dios. Punto 2, hermanos. Su sabiduría trasciende y autosuficiente. Todos hemos conocido a personas sabias y conocedoras, pero su sabiduría está limitada, ya que han obtenido a través de información que recibieron de otros, o sencillamente a base de mucho estudio. Pero Dios nunca tuvo ni necesita a alguien que le dé consentimiento, porque Él es la fuente del conocimiento. Bendecimos a Dios, hermanos. ¿Cómo dice? ¿Quién fue su consejero? No, estamos hablando de Dios. ¿Quién fue su consejero de Dios? Nadie. Él mismo, hermanos. Es su misma sabiduría, su mismo poder, su misma autoridad. Luego la gente dice: ¿y quién hizo a Dios? No pienses como humano. Eso es la doxología de Dios. Que la mente humana se puede hasta explotar porque no comprende que Dios siempre ha existido. Dios es el tiempo. Clarito nos lo dice Apocalipsis: yo soy Alfa, el primero. Pues es sencillo de entender. El que lee, ¿qué dice ahí en Apocalipsis? El que lee, entienda lo que el Espíritu dice a las iglesias. Pero como está en el mundo, como él se ocupa de las cosas del mundo y no de lo espiritual, por eso no lo puedo entender. Estoy hablando de esta gente que no está con nosotros, que no está en la iglesia, hermanos. Qué terrible que no puedan entender esta amabilidad de parte de Dios hacia nosotros, hermanos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? Dios es el que dio origen a todo. ¿Quién le dio el raciocinio al hombre? Dios. ¿Quién le dio la articulación en las manos, en los pies? Dios.
¿Te acuerdas que un pasaje bíblico está un hombre ciego? Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Cállate, no des trabajos al maestro. Y lo echaban para atrás, hermanos. Y allá iba el Señor Jesús. Y toda la multitud Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y el Señor lo escuchó, dijo: tráiganme al ciego. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Esto es lo que no entiende esa gente. Es esa gente de la que estamos hablando. Y lo vio, hermanos. Yo digo, le echó una reparadita, como te ha echado una reparadita a ti y a mí también. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo, hermanos? En su poder absoluto escupió, no echó una flema, fue saliva. Echó al suelo saliva y la agarró con el barro, la tierra que había ahí, con su dedo, hermano santo, y la revolvió. ¿Qué hizo? Le puso el lodo en un ojo, le puso el lodo en el otro ojo. ¿Y qué le dijo? Vete a lavar al estanque de Siloé. El ciego fue y se lavó. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Cuánto le dan la gloria a Dios? ¿Le damos la gloria a Dios? Eso es lo que no entiende la gente común. La gente que no tiene entendimiento de Dios, que no cree que como que le da una capacidad a Dios, ¿no? De aquí al techo, eso Dios no lo puede hacer. Hombre, eso que lo dejen para mí, lo dejen para ti. Dios es todopoderoso. Dios es todopoderoso. Hermanos, su santidad. Vaya, cuando fue el siervo Moisés al monte a recibir los mandamientos, 40 días y 40 noches ahí, hermanos, postrado a la faz de Dios, bajo el rostro de Dios, hermanos, reflejado en la zarza ardiente. Otra cosa que la gente dice: ay, que Dios era la zarza. Dios se puede manifestar en lo que Él quiera. Tiene poder absoluto. Amados hermanos, y ahí está hablando con Moisés y está diciéndole: 5 libros escribe después el siervo, todo lo que Dios le dijo. Y cuando baja del monte, aquellos andaban, ¿verdad?, ya en el carnaval, andaban ya en la fiesta, ¿verdad? No sé si ya había droga, no sé, que había estupefacientes, alcohol, no sé, pero andaban mal. Dijo Josué: ¿se oyen alaridos de pelea? Dijo Moisés: no, son alaridos de algarabía. ¿Qué es la algarabía? Pues la fiesta, la pachanga, ¿verdad? Esas fiestas de mariachis, de baile, de todo. Eso es la algarabía. Y que baja Moisés. ¿Qué pasó? Toda la gente decía: Moisés, tu rostro, Moisés, tu rostro. ¿Qué le hicieron a Moisés? Lo taparon, le echaron, hermanos, un manto encima, y aún así salía la luz. ¿Cuál luz? La luz de Dios, la santidad de Dios. Cuando tú te postras delante de Dios, cuando tú oras, cuando tú te hincas, cuando tú te humillas delante de Dios, ¿sabes qué pasa? Dios te santifica, Dios te limpia. Esto no lo puede entender una persona común, porque no está aquí, porque no lee la Biblia, porque no va sobre la regla. En el trabajo, llega al trabajo y ¿qué hace? Pues tengo que llegar, tengo que lavar las manos, a lo mejor me tengo que poner una careta, me pongo mi uniforme, a lo mejor me pongo botas, no sé, ya se sabe las reglas. Entra a un lado, entra al otro, a lo mejor si va a la oficina, bueno, a lo mejor lo principal es decir: buenos días a todos, con permiso. Y va y se sienta, abre su escritorio, saca sus documentos, empieza a seleccionar su trabajo, le habla a la secretaria, etcétera. Ya sabe lo que tiene que hacer. Punto 1, punto 2, punto 3. Pero el que no está en la iglesia,
El que no está en la casa de Dios, pregunto, ¿sabe de esto? ¿Puede entender esto? ¿Puede creer esto? No. No, ni puede. Eso dice la Biblia. ¿Por qué? Porque no está aquí. Porque no entiende la palabra de Dios. Porque no ora, no se purifica, no se santifica. Hermanos, automáticamente dice acá, hermanos, que esto trasciende. Dios es el que dio el origen a todo y no lo puede entender. Dice acá, hermanos, el que sostiene todo, ¿quién? Dios. Y la meta de todo es Dios. Su mente es que divina, de tal manera que nadie la entiende. Es por eso que no necesita a un consejero. ¿Quién? Dios. Dios no necesita un consejero. ¿Cómo dice? El profeta Isaías, hermanos, 700 años antes que naciera el Señor Jesucristo, y ya está hablando del Mesías o el Salvador. Isaías 7:14, ¿verdad? De aquí la Virgen concebirá, ahí está la profecía, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Manuel. En San Mateo capítulo 1 dice: Emmanuel, declarados con nosotros, Dios con nosotros. ¿Quién es Jesucristo? Jesucristo es Dios. ¿Así? Entonces, hermanos, ya está dicho, ya había la profecía que sería llamado admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Y más, hermanos, y más todavía. Y no son apelativos, no, no son sobrenombres, no, hermanos. Él es todo esto y más para nosotros. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Punto 3, hermanos, dice: nosotros siempre estaremos en deuda con Dios. ¿Están de acuerdo? Nosotros siempre estaremos en deuda con Dios. Nos ha dado la vida, nos ha dado el alimento. Hermano, pues si yo por eso tengo mi buen negocio, tengo mi buen trabajo, discúlpame. Todo es por Dios. Nosotros siempre estaremos en deuda con Dios por todo lo que nos ha dado, haciendo referencia a su sabiduría y conocimiento que nos ha dado. Porque si sabemos algo es gracias a Él. ¿Quién le sabe a la mecánica cuando nació? Nadie. Escucho la historia de ¿cómo se llama? De Henry Ford, algo así, el dueño de la empresa Ford. Escucho del tal Tesla, escucho la historia de X o de Z. A mí me maravilla, hermanos. Era gente pobre. Era gente pobre. Y empezó a inventar un motor porque había necesidad de succionar agua. Y así empezó el que inventó los de los Ford, los carros. Y empezó con una bomba de un pistón a componer, y vio resultado. ¿Qué crees? Después se lo puso a un carrito y empezó el carrito de esas, ¿cómo se llaman? Avalanchas, no sé cómo se llaman, de los niños. Y empezó con eso. Una persona corriendo le ganaba, pero empezó ahí a crear, hasta que entonces logró hacer, hermanos, una motocicleta. ¿Ven? Se le veía figura de motocicleta porque de dos tiempos ya. Y así empezó, hermanos, hasta que creó la máquina de los carros Ford. Y le empezó a hacer el chasis y le empezó a hacer todo. Era un hombre pobre, no tenía estudios. Entonces empezó a jalar gente que sí sabía de diseño, no sé, diseño gráfico, el que sabía soldar, el que sabía de esto, y empezó a jalarlos. ¿Y qué hacen el primer coche? Cuando hacen el primer coche, todo mundo quería el coche. ¿Sabes cuántos kilómetros por hora corría?
20 kilómetros. Corriendo le gano, sí, pero vete hasta tal lado y verás que te sirve. Ya después empezó a subir la velocidad y empezaron, y otros le copiaron y empezaron. Hermanos, dice acá, haciendo referencia a su sabiduría y conocimiento que nos ha dado, porque si sabemos algo es gracias a Él. Pero Él no está en deuda con nadie. ¿Cómo dice? ¿Tú le dices algo a Dios? Él nos dio, hermanos, la vida. Dice el Salmo 139, dice David, tus ojos vieron mi embrión. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Es algo increíble, hermanos, que se decía el Salmo 139 y la gente decían, son locuras. ¿Cómo va a ser eso? A ver, yo no veo nada. Otra vez vuelvo, es que la gente quiere hacer a Dios, quiere ser a Cristo como uno de nosotros. Si hay una barda, yo no puedo ver qué está pasando atrás de la barda, pero Dios todo lo ve. Dios es omnipresente, omnisciente y omnipotente. ¿Cuántos damos gloria a Dios? Es lo que no entiende la humanidad, hermanos. Dios está en todos lados. Rapidito, Isaías y otros profetas dicen, tengo el mundo en mis manos. La redondez de la tierra la tengo en mis manos. Imagínate el poder de Dios. Pero imagínate el poder de Dios que se hizo hombre también, chiquito, y vivió entre los hombres, vivió entre nosotros. Entonces ahí es donde dice, Dios ten piedad. Decimos, ten piedad de esta gente que no logra alcanzar a entender. Tú y yo tampoco en un tiempo alcanzamos a entenderlo. Aún hoy no hemos comprendido todo lo de Dios. Ningún hombre en el mundo, hermanos, ha entendido la grandeza de Dios. Solo Él, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo de Dios. Eso dice 1 Juan 5:7, ¿verdad? 3 son los que dan testimonio: el Padre, el Verbo. ¿Quién es el Verbo? San Juan 1:1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios. Y cuando habla Juan del Verbo, dice que vino en carne y se refiere a Jesús. Entonces el Verbo es Jesucristo. Está implícito en 1 de Juan 5:7. El Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Ahí están, hermanos, los tres, dice, y los tres son uno. No es un monstruo, no. Mucha gente dice, es un Dios de 3 cabezas. No, Dios ha actuado de diferente manera en todo el ciclo humano, en las 6 dispensaciones que llevamos ya vividas. Falta una, el milenio. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están trabajando en cada una de ellas. Hoy está el Espíritu Santo con nosotros. Dijo Jesús, el Señor, ya me voy, pues no los dejaré huérfanos, les enviaré otro consolador, el Espíritu que los guiará a toda verdad y a toda justicia. ¿Cuántos damos gloria a Dios? Amados hermanos, a Dios nadie le dio ni le da nada. Él da a todos, Él reparte a todos, porque Santiago, todos le debemos todo a Dios. ¿Alguien puede glorificar a Dios? ¿Cuántos reconocemos esto? Todos le debemos todo a Dios, pero Él no le debe a nadie nada, porque todo es de Él. Mira, dijo el apóstol Pablo, sean tronos, sean dominios, sean principados, sea visible o invisible. Hermanos,
todo, dice, todo lo hizo Él y para Él. ¿Cuántos damos gloria a Dios? Todo es de Dios, hermanos. Aquella ofrenda, hermanos, tremenda para la construcción de la casa de Dios, David exhortó al pueblo y ahí estaba todo el pueblo, hermanos, de Israel. Y dijo David en su oración: ¿qué te hemos de dar de nosotros mismos? Nada, mas de lo recibido de tu mano, de eso mismo te damos. ¿Cuántos le damos la gloria a Dios? Amados hermanos, tenemos que entender, ¿verdad?, estas partes que a veces son muy difíciles cuando no se lee la Biblia, hermanos, cuando no se tiene esa conciencia espiritual. ¿Quién se ocupa de Dios? Pues el que cree en Él. ¿Quién cree en Dios de verdad? El que le obedece, el que se sujeta. Punto 4. El apóstol San Pablo termina reconociendo lo que todos debemos reconocer. Atención, hermanos. El apóstol San Pablo termina reconociendo lo que todos debemos de reconocer: que Dios es el dueño de todo. Dios es el dueño de todo. ¿Qué es de nosotros? Ni el aire que respiramos. Yo me maravillé, hermanos, en el tiempo de la primer pandemia. Yo me maravillé, hermanos. ¿Cómo es posible que toda nuestra vida, no sé, 5 años, 30 años, toda nuestra vida, 80 años, más de 100 años el que ha logrado vivir, y ¿cuánto nos cuesta? ¿En cuánto nos sale respirar por día? Cuando es de Dios, no nos cuesta nada. Pero cuando estás en un hospital, ahí me maravillé, hermanos, que los tanques de oxígeno tanto y que ya el tanque no sé cuánto. Dije, no, Dios mío, ahí es cuando yo me maravillé, hermanos. Dije, Señor, el oxígeno de millones, el oxígeno de millones en la tierra. ¿Cuántos estamos en deuda con Dios? Estamos en deuda, hermanos. Tenemos nosotros que entender esto y reconocerlo, que Dios es el dueño de todo, por Él existe todo y Él sostiene todo. Esa es la definición de Dios. Es el ser infinito y perfecto, en el cual todas las cosas tienen su sostenimiento, manantial, principio y fin. Él donde quiere empieza y Él donde quiera termina. Él si quiere continuar, Él continúa. ¿Quiere continuar tu vida? La continúa. ¿Quiere continuar mi vida? La continúa. ¿Cuántos hemos estado al borde de la muerte? Y le hemos rogado, y le hemos clamado, le hemos suplicado que nos deje la vida. Y aquí estamos. ¿Cuántos damos gloria a Dios? ¿Damos gloria a Dios por eso? Yo me maravillé en la primer pandemia, hermanos. Santo Dios, cómo se oía, hermanos, del oxígeno. Y nada más del oxígeno, ¿eh? ¿Cuánto te cuesta diario la medicina en penicilinas, en desenfrioles, en ibuprofeno y tantas medicinas que necesita una persona para estar sana a veces? ¿Cuánto te cuesta? Nada. Dios nos da todas esas medicinas, hermanos, y más. ¿Cuánto te cuesta la vitamina inyectada? Dios te la da por su grande misericordia. Por eso tenemos vida, porque Él nos da el ser, nos da todo, hermanos. Cada mañana cuando abrimos los ojos podemos despertar y decir:
Gracias a Dios estoy vivo. Bendito sea, Señor, gracias. Este día está en tus manos, mi Padre Celestial. Y a trabajar. Pero hay quien no se para a trabajar, hay quien se para a hacer maldades, hay quien se para a hacer el mal en vez de agradecerle a Dios. Alguien se va a las cervezas, al alcohol, a las drogas, se va a ver al amante, o sea, se va a hacer cosas malas. Mas sin embargo, nosotros que hemos creído en Él, nosotros despertamos dándole gracias. Yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. Amados hermanos, dice aquí que el apóstol nos refiere que debemos de entender que todo se lo debemos a Él, ¿verdad? Dice, el ser humano se ha atribuido muchas cosas por Él, por el humano. Cree que lo que ha logrado es por Él. Escucha bien y entendamos la escritura. Cuando habla de Dios está con mayúscula. Dice, ¿verdad? Cuando habla del hombre es con minúscula. Dice, es por Él. Y sin embargo nosotros sabemos que todo es por el poder de Dios con mayúscula. Y por lo tanto nos unimos al apóstol San Pablo dándole la gloria a nuestro Dios por los siglos de los siglos, y unidos al salmista decimos todos juntos: no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria por tu misericordia, por tu verdad. Salmo 115:1. ¿Le damos la gloria a Dios, hermanos? No a nosotros, hermanos. ¿Tienes trabajo? Gracias. Gracias a Dios. ¿Tienes juventud? Gracias a Dios. Dijo David, joven fui y envejecido. O sea, todos pasamos por ahí. Hoy el joven no debe de sentir más de lo que debe de ser. Mañana va a envejecer también. El único que permanece para siempre se llama Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Los años, el tiempo no pasan por ellos. Dios es el tiempo. Entonces no nos preguntemos estas cosas. ¿Y quién hizo a Dios? Uy, hermanos, siempre ha existido. Por Él son todas las cosas, dice la palabra, ¿verdad? Finalmente, en la conclusión, hermanos, dice acá, concluimos este hermoso tema reconociendo que la sabiduría y la ciencia de Dios son únicas. Por lo tanto, todos estamos en deuda con Dios. Él no le debe nada a nadie, porque todo viene de Él, todo es de Él. Por esto y mucho más, toda la gloria exclusivamente es para Él. Y nada, ¿verdad?, de aquellos falsos profetas, de aquellas falsas mujeres que hablan con los billetes, ¿verdad? Nada de eso es verdad, hermanos. Todos son falsedades. Toda la gloria y el reconocimiento se la damos a Dios, a Él solamente. Todo lo que hacemos, se construyó un templo, gracias a Dios. ¿Acaso no antes de construir el templo no se oró? Pregunto. ¿Quiénes estuvieron aquí todavía? Si hay por ahí alguien, levante la mano cuando la primera piedra. ¿No hay nadie de ustedes? Manos Abdiel, ahí estuvo. Cuando empezaron a pegar los primeros tabiques, hermanos, ya echaron la mampostería. Antes se acostumbraba de piedra, ¿verdad? Hoy ya son traves ahogadas, varilla y cemento. Pero quiero entender que aquí fueron de piedra.
¿Quiénes estuvieron cuando empezaron a pegarse las piedras? Levanten la mano. ¿Nadie? ¿Nomás el hermano Sabdiel? ¿Asael no estuvo? Sí estuvo también. Por eso me atrevo a preguntar, porque sé que tiene más de 60 años el templo, ¿no? Entonces la construcción, perdón. Cuando empezaron las bardas a levantarse, hermanos, ¿ustedes se acuerdan cuál fue la primera barda que empezaron a levantar? Esta. ¿Y puede dar gloria a Dios usted por eso? ¿Qué sintieron, hermanos, cuando empezaron a ver la primera barda? No alcanzaban a dimensionar esto, pero sus padres sí les contaron. Cuando echaron la losa, ya más grandecitos, ya empezaron a botear. Santo Dios. Gloria a Dios. ¿Cuántos damos gloria a Dios? Gracias, hermano. Oigan, eso es hermoso, la historia de cómo se construyó el templo, hermanos. Pero ¿quién les dio las fuerzas? ¿Quién les dio la sabiduría? ¿Quién les dio el dinero? Dios. Miren ahora este bello templo, hermanos. Allá sufrieron, pero hoy están disfrutando. Pero no es todo. Hay que hacer una galería, hay que construir una barda, hay que construir una casa pastoral en forma. La obra de Dios sigue, hermanos, no se ha parado. Y mientras Cristo no venga, hermanos, todo trabajo en el Señor no es vano. Primera de Corintios, ¿verdad? Nos lo dice el apóstol Pablo 11:57, hermanos. Todo trabajo, toda obra en el Señor, hermanos, dice, no es en vano. ¿Quisiéramos seguir trabajando, hermanos? ¿Sí o no? Sí queremos seguir trabajando, hermanos, para la bendita gloria del Señor, ¿verdad? Tenemos que seguir trabajando, hermanos, perdón, para la obra de Dios, hermanos. Entonces todos tenemos que trabajar, hermanos, ¿verdad? Y tener, hermanos, esa conciencia, ¿verdad? Perdón, me equivoqué la cita bíblica, hermanos. Corrijo, es Primera de Corintios 15:58. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es vano. Corrijo, hermanos, tenemos que seguir, hermanos, hasta que Cristo venga por nosotros. Y mientras Él no venga, tú y yo tenemos que seguir creyendo, hermanos, en Él, hasta que nos lleve a las mansiones celestiales. Damos gloria a Dios. Damos gloria a Dios por esto, hermanos. Pues Dios les bendiga, Dios les guarde a todos. Vamos a dar gracias a Dios, hermanos. Vamos a dar gracias a Dios por esta enseñanza de parte de Dios para todos nosotros. Pero también, hermanos, bueno, ya por separado, quiero comentarles, pues, que quisiera hacer una oración, hermanos, por todos ustedes, pero también en especial por la hermana Severa, quien en la semana, hermanos, por misericordia de Dios, le concedió, hermanos, cumplir 82 años de edad. Entonces, hermanos, pues nos gozamos, porque, hermanos, fíjense que muy difícilmente alguien llega a los 60 hoy. Muy difícil alguien a los 70, hermanos, y ya se siente uno muy mal. Pero la hermana ha sido fortalecida por nuestro Dios, y gracias a su misericordia, hermanos, ha logrado, hermanos, llegar a 82 años de vida. Entonces, yo quisiera pedirles, si ustedes junto conmigo, hermanos, pudiéramos hacer esta oración, hermanos, con la ayuda bendita del Señor. Con la ayuda del Señor, bendito sea Dios. Y estando de pie, hermanos,
Estando de pie, quisiera preguntar a la hermana Margarita, ¿quiere que pase su mamá hasta acá? ¿Sí? Joel, ¿puedes bajar la silla, por favor? Gracias. ¿Cuántos damos gloria a Dios? Allá abajo, hermano, por favor. Gracias. Bendito sea Dios. Si buscamos en la palabra de Dios, hermanos, Números 6:24 al 26, por favor. Números 6. Si quieren pasar sus hijos, pueden hacerlo, hermanos. Los nietos, si está el yerno, la nuera, quien esté, hermanos, pueden pasar con la hermana, pueden rodearla. Dios le bendiga, hermana Severa, gracias por su vida. Yo tengo 2 años y medio aquí, hermanos, una hermana muy callada, muy prudente, podría yo decir muy espiritual. En las veladas de oración, ahí está. Damos gloria a Dios. Sí, porque ni los jóvenes de edad, ni los de 30 años están en las veladas, pero la hermana ahí está. Hay cultos allá afuera y la hermana ahí está. Entonces, hermanos, yo creo que es un gran ejemplo para la familia. No solo para los hijos, digo, para la familia de ella. Porque a su edad, hermanos, con todo respeto lo digo, es raro el culto que ella llegue a faltar. Es raro. Pero ella siempre está aquí. Y como que si pasara desapercibida, pero siempre está ahí, hermanos. Vuelvo a decir lo mismo, es muy callada la hermana, muy respetuosa. Así yo la he visto, muy respetuosa. Recién que yo llegué aquí, ella me recibió en su casa y me dijo: hermano, usted haga lo que tiene que hacer. Y si va a exhortar a la iglesia, hermano, exhorte. Si ha de enseñar a la iglesia, enséñela. De mis hijos me encargo yo, dijo. Dije: ay, Dios. Dije: pues qué bueno, gracias a Dios, ¿no? Y sí, cierto, hermanos. Sí, cierto. Yo agradezco a Dios el amor de parte de los hijos hacia la hermana, porque la hermana les dice: ven, y vienen. Gracias a Dios. Ha sido un buen ejemplo, hermanos, a sus 82 años, consciente, con algunas deficiencias. Pues yo todavía no llego a los 60 ya, y les digo, me siento, a veces digo: ay, Dios mío, ayúdame. ¿Cómo estará la hermanita? Pero a pesar de todo eso, ella no pone peros para venir a la casa de Dios. Ella aquí está. No le pone pretextos para andar en las veladas de oración. Digo: ay, Dios mío, como que es un ejemplo, hermanos. Y eso da fuerzas. Eso da fuerzas, hermanos. Dicen: oye, ¿cómo es posible? Y yo que estoy más joven. Entonces, hermanos, yo quiero, con todo respeto, que le dediquemos estas palabras a la hermana en este día. Números 6, 24 al 26, todos unidos, hermanos, dice: Jehová te bendiga y te guarde, haga resplandecer Jehová su rostro sobre ti y haya de ti misericordia. Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz. ¿Cómo hace falta la paz, hermanos? Y a veces dice la mamá: no, ya se casó el último, ya acabé, pero de empezar los problemas. Porque, hermanos, si no es el hijo, ahora es la nuera. Si no es la nuera, es el yerno. Y si no es el yerno, ahora es el nieto.
Ahora es, no sé, pero siempre el bisnieto o siempre allá hay algo, hermanos. Jehová te bendiga y te guarde. Haga resplandecer Jehová su rostro sobre ti y haya de ti misericordia. Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz. ¿Podemos desearle esto a la hermana? Pues gracias a Dios, hermanos, que están pues algunas de sus hijas, si no es que todas, ¿verdad? Gracias a Dios, faltan sus hijos. Solo Dios sabe, ¿verdad, hermanos? Pero pues está la mayoría. Quizás allá le están moviendo a la comida, no sé, pero gracias a Dios, hermanos. Están las, ¿cómo se dice? Las nietas, ¿verdad? Los nietos, por ahí vi a Sammy, gracias a Dios. Las más chiquitas, los más chiquitos. Ya los bisnietos, ¿verdad, hermana? ¿Tataranietos? Ya tataranietos, bisnietos, ¿no? Bisnietos, la hermana Fer y su hermano, ahí están. El Sammy chiquito, la hermanita, todos ahí están, ¿verdad? Digo, gracias a Dios. Y le ha dejado Dios en su misericordia ver la primera generación, la segunda generación, ¿verdad? Y si Dios le presta vida, la tercera, la cuarta generación. Pero hermanos, hay algo muy importante. Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz. Cuando alguien no tiene paz, hermanos, las enfermedades, ¿a poco hay paz? No hay paz, hermanos. Entonces busquemos de Dios, hermanos, y pidámosle que en su favor le dé salud a la hermana, porque salva ya es, ¿verdad? A lo mejor vamos a pedir la salvación para toda su familia, eso sí, pero lo que quisiéramos pedir en esta hora, hermanos, es que Dios le dé salud, que Dios le dé fortaleza. ¿Cuántos queremos hacerlo? Vamos a orar, hermanos, y si tú quieres doblar tus rodillas adelante, vamos a dar gracias. Salimos, hermanos, somos despedidos de este momento, todos con la ayuda bendita del Señor. Si los que están enfrente quieren quedarse de pie, quieren doblar rodillas, agradecerle a Dios aquí en el altar, hermanos, por la vida de la suegra, ¿verdad? De mamá suegra, de la abuelita. Hermanos, adelante, vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias. No tenemos con qué pagarte, Señor, decía la enseñanza. No tenemos con qué, en verdad, no tenemos con qué pagarte. Mira la edad de tu hija, Señor. Respira bien, anda bien su corazón, no necesita un marcapasos, no necesita nada, Señor, más que tu presencia. Es tu misericordia, Señor. Creo yo que los hijos debían de estar siempre postrados hoy que tienen a su madre. Creo que los nietos, el bisnieto, Señor, el yerno, la nuera, debían de estar agradecidos y postrados delante de Dios siempre, Señor, por la vida de este ser querido. Señor, ¿cuántos 50 años de edad, 40 ya murieron? Mas sin embargo, Señor, tu amor y tu misericordia es grande para con tu hija. Honra a tu padre y a tu madre para que los días sobre la tierra sean de larga vida. Creo que ella entendió esta parte, Señor. Honra a Jehová, honra a Jehová. Y creo que ella, tu hija Severa, entendió esta parte y te ha honrado, Señor. A su edad siguen apareciendo sus ofrendas, te sigue honrando. A su edad siguen apareciendo sus cooperaciones, a su edad siguen apareciendo sus diezmos. Señor, gracias porque te sigue honrando mi hermana. Ayúdala, Señor, bendícela, guárdala, santifícala, Señor. Te agradecemos infinitamente todo lo que tú haces con ella, Señor. Y te pedimos que tengas misericordia
Por el amor grande de tu Hijo Jesucristo, Señor, ayúdanos. Hoy estamos delante de ti, Padre. Te pedimos que nos ayudes, que nos guardes a todos. Hoy pongo la vida de tu hija, Señor, en tus manos. Gracias por permitirnos estar aquí, Señor. Gracias por la familia. Gracias por todo, Señor. Síguele dando, Señor, lo que ella necesita. Concédele las peticiones de su corazón, que han de ser muchas. Siempre un padre, una madre está rogando principalmente por la salud y la salvación de los hijos, del yerno, de la nuera, del nieto, del bisnieto. Señor, apiádate de tu hija. Pon tus manos preciosas en ella. Gracias, Dios. Es muy grande tu favor hacia ella, Señor. Te pido que hoy reconozcan principalmente los hijos, Señor, y los nietos que razonan en esto, de ser agradecidos contigo, Señor, por la vida de tu hija. Señor, muchas gracias. La quiero poner en tus manos una vez más, y que la llenes de salud, Señor. La llenes de tu fortaleza, por amor a Cristo. Y no solo a ella, están sus hijos. Escucha sus plegarias acerca de la salvación de todos sus hijos, Señor. Ayúdala, Padre, guárdala, defiéndela, asístela por amor a Jesús. Todos sus hijos, todos los nietos, todos los bisnietos, toda la familia, Señor, queda en tus manos. Sálvalos, sálvalos, Señor. Tú conoces la necesidad que hay en esta familia, y te pido por amor a Cristo, escucha la plegaria de tu hija, y escucha nuestra plegaria de toda la iglesia, Señor, por amor a tu Hijo Jesús. Bendice esta familia también, Señor, al igual que todas las demás familias de la iglesia. Bendícelas, guarda y santifica a todas las familias, sean miembros o no sean miembros, Señor, por amor a Cristo. Despídenos en paz de este momento, Señor. Guárdanos y defiéndenos, mientras distantes unos de otros. Que la gracia bienhechora de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre, y la participación y comunión con tu Santo y Divino Espíritu sea con todos nosotros hoy y siempre, jamás. Amén. Dios te bendiga.